Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, la última de este año 2023. Bienvenido a Ser Historia. Pues muchas gracias. Aquí habrá que decir feliz año nuevo, querido Nacho, porque terminamos un ciclo. ¿Y qué ciclo? ¿Qué año? Y empieza otro muy venturoso, muy prometedor y con grandes proyectos. Sí, quedan pocas horas para cumplir este ciclo. Mañana entramos mañana por la noche entramos en el nuevo año 2024. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a llegar con tanto brillo a este momento de nuestras vidas? Trozos tan jóvenes, siempre tan vitalistas, es lo que el clima de León. Nos conservamos bien. Desde luego. Vamos a hablar en este cronovisor, Jesús, de tradiciones, de rituales. Siempre lo vemos, ¿no? Como lo que tenemos más cercano a nosotros es lo más característico. Los que nos están escuchando desde otros lugares de Europa o del mundo, en Iberoamérica o en Asia, en África, que son muchísima gente, dirán, joder, qué tíos más raros aquí los españoles, ¿no? Que la noche vieja se toman 12 uvas, ¿no? Una por cada campanada de las que anuncia la llegada del nuevo día, ¿no? En otros lugares tienen otras tradiciones, hay cambios de tiempo, de reloj a lo largo de la historia. Hay muchas referencias, ¿no? Para hablar hoy. Hay muchas referencias, pero yo creo que el primer punto que deberíamos abordar es que cuando hablamos que entramos en el año 2024, no quiere decir que todo el mundo, todos los pueblos, todas las culturas estén entrando en el 2024, que hay distintos calendarios, hay muchísimos, pero bueno, posiblemente los más distintos y los más conocidos sea el calendario hebreo. Para ellos, el año nuevo para este año que va a empezar, empezaría el 2 de octubre, que es el Rosh Hashanah, en fin, tocando el shofar, que es una especie de cuerno, ¿no?, de carnero. Entonces, para ellos sería el 5785, ¿no? Porque la creación del mundo, la creación del primer hombre, según la Torá, fue un 7 de octubre del año 3761 a.C. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Para ellos es otro año distinto el año nuevo, igual que pasa como el calendario etíope, ¿no? Ellos se basan en el calendario etíope y también en Eritrea, dentro de la Iglesia Ortodoxa. Y para ellos el año nuevo empieza el 11 de septiembre y sería el 2016, o sea, van con 7 años de retraso. Si vamos al calendario musulmán, su calendario empieza el 7 de julio, me refiero para este año que va a entrar para nosotros, para nuestro calendario, ¿no? Y para ello sería el 1446 de la Égira. En fin, y si vamos al calendario hindú, ni te cuento, porque hay varios calendarios, entre ellos el Kali Yuga, y ahora estaríamos en el 5126. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que a veces siempre miramos todo desde nuestra óptica, ¿no? Desde nuestras creencias, desde nuestro lado del hemisferio en el que vivimos. Nosotros estamos rigiéndonos por un calendario que es el gregoriano, pero no siempre fue así. Antes teníamos un calendario juliano. Entonces, desde esa perspectiva es cierto, y pasa también con el calendario chino. El calendario chino, para ellos, sabes que ahora es el año del dragón, pero no empieza el 1 de enero. Para ellos empieza el 10 de febrero. Pero sí que hay un denominador común en todas estas celebraciones, estos calendarios, que termina y empieza otro. Y para eso hay rituales, y cada uno lo celebra como Dios le da a entender, y nunca mejor dicho, porque cada uno tiene también su Dios. Y eso es de lo que iremos comentando a lo largo de este cronovisor. Fíjate, cuando decías el calendario musulmán, el calendario árabe, que, a ver, yo cuando estuve en Irán, la fecha de los billetes estaba en 2 fechas. En nuestro calendario occidental y el calendario suyo. Y era un lío. A ver, un lío. Tampoco llamaba la atención, ¿no? Estás ahí en el siglo XV o el siglo XVI y dice, coño, que voy a perder el avión. ¿Sabes? Pero bueno, me parecía original y fíjate, lo hemos comentado otras veces, ¿no? Me parece una bonita seña de identidad, ¿no? Que se acepte lo que hay un calendario estandarizado para todo el mundo, perfecto, se acepta, pero también defiende un poco lo tuyo, ¿no? Lo propio. A mí eso me parece bonito, me parece correcto. El mundo musulmán te decía que siempre empieza en el momento de la Égira, que es cuando Mahoma se va de la Meca a Medina, y en el año 622. Pues digo que esa es la referencia que se toma, y por eso ahora para ellos estaríamos pasando de 1446 al 1447, porque hay que contar desde el 622, pero además
no son años solares, también son años lunares, por lo tanto lunares. no tiene la misma cronología que un calendario solar como el nuestro. Muy bien, lo que te decía Jesús Callejo, crononauta. Tenemos aquí delante el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión para viajar al pasado? La fecha es el 4 de octubre de 1582. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, esta historia como La ya que me hemos la sé, liado. como ya me la sé, porque a mí me encanta el siglo XVI, la figura de la princesa de Éboli y todo este tipo de cosas, Sí, sí, sí. pues bueno, a ella le pilló en prisión. Pero desde luego que fue un momento clave en la historia de los relojes y los calendarios en España y en Occidente, en algunos lugares, no en todos, ¿no? Exactamente, por eso hemos traído esta fecha. Fue una fecha clave, una fecha clave. De hecho, Gregorio XIII, por entonces crea la comisión del calendario, que se llamaba, reúne a los más sabios del lugar, entre ellos a Christophorus Clavius, que era el astrónomo, ¿no?, al que recurrió incluso el propio Galileo, para fijar un desfase que había antes. Entonces había ya un desfase del calendario juliano. El calendario juliano ya llevaba un tiempo, fíjate, desde el año 45 a.C., que Julio César lo implementó, y por lo tanto nosotros somos herederos, ¿no?, del mundo romano y por lo tanto de ese calendario juliano. Pero ocurría una cosa, y es que se retrasaba 11 minutos y 15 segundos respecto a el horario astronómico cada año, lo cual en principio no pasaba nada, a 11 minutillos, pero claro, llega un momento en que al final esos 11 minutillos, sumándolo, se convierten en días, ¿no? Y esos días, cuando llega este año, en 1582, sobre todo a la hora de celebrar la Pascua. Sabes que la Pascua es una fiesta que no está basada en el calendario solar, sino más bien en un calendario lunar. Tiene que ver con el primer domingo después del primer plenilunio, después del equinoccio de primavera. O sea que por eso la Semana Santa no siempre coincide en las mismas fechas. Te das cuenta que hay veces que la Semana Santa está en abril, otras veces en mayo, pero por esta razón, porque nos basamos por un cálculo más lunar que solar. Bueno, pues como había que ajustar ya de una vez por todas cuando empezaba para el orbe cristiano la Pascua, pues entonces había que ajustar también ese calendario juliano al gregoriano. ¿Qué ocurre? Que desaparece 10 días. En fin, la anécdota más significativa, aparte de la princesa de Éboli que tú acabas de comentar, es que justo ese 4 de octubre de 1582 muere Santa Teresa de Jesús. ¿Y cuándo es enterrada? Al día siguiente, pero el día siguiente era el 15. Entonces no quiere decir que la hubieran mantenido en salmuera durante tanto tiempo, ¿no? Sencillamente es que se habían suprimido esos días del calendario, esos 10 días, ¿no?, para ajustarlo precisamente a esto, ¿no?, a este cómputo, vamos a llamarle litúrgico. Pero eso generó muchísima controversia, porque por una parte los primeros que lo adaptan es los países católicos. Está claro que estaba España, Italia, Francia y Portugal. Pero, ¿qué pasaba con los países protestantes? Pues que nadie, basta que viniera de Gregorio XIII para que dijeran: nosotros no queremos saber nada con el Vaticano, nosotros nos regimos por otro tipo de principios litúrgicos. Pero al final, con el tiempo, sí que se fue implementando y, lógicamente, pues en distintos países pues se fue ya haciendo así. Pero cuando digo distintos países es que Rusia hasta el siglo XX no lo hizo, ¿no?, porque se resistió totalmente a que esto fuera así. Y de hecho, bueno, hay muchísimas anécdotas, ¿no? Cuando se habla de la Revolución de Octubre, pues la Revolución de Octubre realmente con el calendario nuestro no fue en octubre, que sería en noviembre. Pero bueno, ese tipo de cosillas. O incluso cuando dicen que el mismo día el que muere Cervantes muere Shakespeare. Tampoco es verdad, porque justo en Inglaterra en aquella época no se había implementado el calendario gregoriano. Así que el 23 de abril de 1616, que es cuando mueren ellos dos, no sería realmente exacto. Primero, porque en el caso de Cervantes, él fallece el 22 de abril y le entierran el 23, al día siguiente, ¿vale? Y en el caso de Inglaterra, que todavía era una Inglaterra anglicana y seguía con sus normas, ¿no?, cuando muere Shakespeare, ese 23 de abril en España, que diga en Inglaterra, para nosotros sería el 3 de mayo, así que tampoco coincidiría exactamente la fecha.
Si te parece, Jesús Callejo, crononauta, vamos a escuchar un fragmento de un documental de Canal Historia titulado, hablaba sobre el calendario astrológico en el que apareces tú. Y he tenido que editar cortes para que no saliera tu voz repetida en los cortes. Yo he dejado a otros compañeros. Sí, para no acaparar tanto, ¿verdad? Para no acaparar tanto, efectivamente, porque me parecía una fuente extraordinaria, ¿no? Para conocer algunos detalles, ¿no? sobre este momento, ¿no? Y habla un poco de esos problemas que hay, ¿no? A la hora, estamos hablando en ese cambio de año, en ese calendario, en esa datación que muchas veces intentamos que sea lo más fiable y lo más exacta posible, y en este caso sobre el nacimiento de Jesús, que cambia muchísimo, al igual que sucedió con el cambio del año juliano al año gregoriano. Bueno, pues cuando murió Jesús, que lo debió de hacer antes de Cristo, 6 o 7 años antes de Cristo, pues sucedió un poco lo que vamos a escuchar ahora. En la Sagrada Escritura, en la Biblia, se dice que Jesús es el sol que nace de lo alto. Entonces era muy fácil el celebrar e introducir la fiesta del nacimiento de Cristo en esa fecha para contribuir a la difusión de la fe en Jesucristo. En el siglo IV, el Papa Liberio fijó la noche del 24 al 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús. Algo que no habría sido posible sin la conversión al catolicismo de Constantino en el año 323, cuya moneda oficial, hasta entonces, llevaba la leyenda del Sol Invictus. A mitad del siglo IV, la Iglesia Católica vio la oportunidad no solo de instaurar una fecha, sino de erradicar el arraigado culto solar al mismo tiempo, sustituyendo las Saturnales por el nuevo culto. Cabe preguntarse qué habría pasado si Constantino y Teodosio no hubieran tomado tan trascendentales decisiones. ¿Sería descabellado pensar que en la actualidad seríamos mitraicos en vez de cristianos? Pero, ¿podemos saber cuándo nació realmente Jesús? ¿Pueden decirnos algo al respecto la estrella de Belén y los Reyes Magos? Existen numerosas evidencias que datan su nacimiento en marzo del año -6. Kepler estudió esta fecha en base a los detalles que se describen en la Biblia sobre la estrella de Belén y los Reyes. Llegó a una conclusión. La famosa estrella no podía ser tal, sino un stellium. ¿Qué es un stellium y por qué se transcribió como estrella? Un stellium es una conjunción de varios planetas, que luego erróneamente se traduce por estrella, y de ahí la estrella de Belén, que no es más que, en realidad, en su origen, una gran conjunción de astros, centrada sobre todo en la conjunción de Júpiter y Saturno. Dos planetas que cada vez que se unían, para los astrólogos de entonces, sabían que representaban el inicio o el fin de las civilizaciones y también el inicio o el fin de grandes acontecimientos. Los Reyes Magos, eran sabios y eran astrólogos de Oriente que sabían que en concreto la conjunción Júpiter-Saturno que había entonces cuando nació Jesús fuese muy especial, y por eso ellos siguieron no solamente la profecía que había, sino también siguieron ese stellium para llegar hasta donde estaba Jesús. Jesús Callejo, nunca llueve a gusto de todos y siempre queremos ser muy tiquismiquis y etiquetarlo todo de una forma muy precisa, y a veces es imposible, ¿no? Es imposible porque la física, realmente el tiempo se nos va de las manos. Se nos va de las manos, efectivamente. Tempus fugit, acuérdate de ese latinajo. Y eso también ha generado, ¿no? Pues muchísima inspiración en el arte, en fin, el Vanitas, también en el momento de que el tiempo hay que aprovecharlo, que al final todos acabaremos en las mismas circunstancias, que sería la muerte. Todo eso ha generado, ya te digo, mucha filosofía, mucha teología, pero también mucha celebración, porque dices, vale, sabemos que un año termina, es igual que cuando alguien cumple años, ¿no? Parece que es como un momento clave, y más cuando son años redondos, ¿no? Cuando cumples los 40, los 50, los 60, hay que hacer algo, ¿no? Y hay gente que se tira de paracaídas o se va a hacer la vuelta al mundo o cualquier cosa de estas. Bueno, pues algo, pero en Petit Comité ocurre también
con el final de año. Cuando termina un año nuevo, da igual en el calendario que estemos hablando. Evidentemente vamos a referirnos más al nuestro, que es el calendario gregoriano, que es el que conocemos. Tú acabas de citar lo de las 12 uvas, que es algo muy, muy nuestro, ¿no? Que tiene también que ver con unas antiguas celebraciones paganas, ¿no? Porque en el fondo siempre algo se comía, porque la comida y la bebida es fundamental dentro de ese ritual lúdico, por una cuestión muy básica, ¿no? Por la magia simpática. En fin, los que hayan leído a James Fraser, por ejemplo, La Rama Dorada, un libro que se publicó en el año 1890, él hablaba de esta magia simpática o simpatética. Y esa magia simpática, que la utilizamos más de lo que pensamos, la gente se divide como en dos ramas. Por una parte es que lo similar produce lo similar, es decir, estaríamos hablando de esa magia imitativa. Si tú haces algo, por ejemplo, a final de año, se supone que eso es lo que vas a conseguir o vas a obtener en el siguiente año. Por eso dice que a final de año estrena ropa, ten monedas en los bolsillos porque vas a traer ganancias, riquezas, ten a la persona querida llamada cerca de ti porque vas a traer también el amor. ¿Sí? La salud, dinero y el amor son elementos fundamentales porque tal como terminas el año, en principio, por esa magia simpatética, lo vas a traer el próximo año. Claro, hay mucha gente que termina borracho, perdido y así luego empieza, ¿no?, el siguiente año. Y la otra modalidad dentro de la magia simpática es la magia que se llama contagiosa, es decir, que aquello que ha estado en contacto con una persona, ese elemento que ha estado en contacto, sea un pelo, sea una ropa, pues lo que tú hagas a ese objeto, a esa parte, afecta al todo. El caso del vudú, por ejemplo, ¿no? Cuando tú pinchas ahí agujas a un muñeco, que ese muñeco a su vez tiene alguna parte orgánica de la persona a la que tú le quieres dañar. También sirve para curar, ¿eh? Bueno, pues un poco este es el fundamento del año nuevo. Esa expresión que se dice de que el ruido se lleve lo viejo y traiga lo nuevo es lo que ha hecho que en muchísimas culturas de Occidente y de Oriente se haga tradiciones donde lo que intentas es borrar lo negativo del año que está muriendo para atraer lo positivo. Que en el fondo es, vamos a ahuyentar los malos espíritus, vamos a traer la buena suerte a este hogar, a esta familia o a estas personas. Y a partir de ahí podemos contar una serie de ejemplos. Abrir las ventanas, ¿no? Yo recuerdo que en mi casa, siendo pequeño, mis padres, que habían crecido en León y en Asturias, abrían las ventanas para dejar salir todas las malas influencias, ¿no?, que hubiera en la casa y que se habían asentado ahí en el año que acabábamos de dejar atrás y dejar entrar elementos positivos, ¿no? De esto también lo comentabais el otro día en el podcast de la Escóbula de la Brújula sobre la apertura de ventanas en funerales para que saliera el alma, ¿no?, del difunto, ¿no? Cuando estaba el muertecito ahí en la cama en la casa, abrir las ventanas para que saliera el alma del difunto y pudiera comenzar ese nuevo viaje, ¿no? Pues de esta forma algo parecido, ¿no? Son tradiciones que hunden sus raíces en momentos de hace, no iba a decir siglos, no, hace miles de años, y que todavía las tenemos muy marcadas, ¿no?, y muy presentes en nuestro día a día. Claro, por eso digo que es muy importante saber que estamos haciendo rituales de magia, aunque la gente no lo sepa. Incluso el mero brindis, cuando a final de año coges el champán, el cava, el vino y empiezas a brindar con tus familiares, incluso con tu cuñado, pues estás haciendo un ritual mágico, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas, que la gente no lo olvide. Y los rituales que se hacen a final de año son tremendos. Eso de hay que estrenar algo rojo. ¿Por qué el rojo? Pues finalmente porque los colores también generan un tipo de armonía, de vibración, de energía, porque lo que se busca es eso, traer buena energía. En otros lugares lo que haces es que tirar trastos viejos, tirar documentos viejos. ¿Por qué? Porque es como que ya ha terminado ese ciclo, esa etapa. Entonces lo que quieres es que se renueve la casa. Todo siempre dentro de ese punto ritualístico de purificar. También hay veces que se encienden los fuegos, se encienden velas, en fin, que haya luz, es importante. A veces se tiran también calderos de agua. Bueno, luego, si quieres, comentamos en distintos lugares cómo se entiende la celebración del año nuevo, pero siempre con esa sensación de dar la bienvenida al nuevo año, pero dar la bienvenida para que te traiga todo lo bueno, sobre todo las cosas que dice la canción, ¿no? La salud, dinero y amor, pero las buenas energías, el rodearte de buena gente, y por lo tanto, para rodearte de buena gente dentro de esa concepción de la magia simpática que te acabo de decir antes, es importante que termines el año en las mejores condiciones posibles, no en las condiciones más penosas. Y por eso ese tipo de elementos de estrenar y tener siempre a tu alrededor elementos purificadores y elementos de fertilidad, porque te va a dar fertilidad el año que va a entrar. Todas las celebraciones relacionadas con los equinoccios y los solsticios tienen
en sus orígenes, un primer propósito: rogar a las fuerzas de la naturaleza para asegurar la supervivencia y que el ritmo del sol siga dando vida. Por eso nuestros ancestros hacían invocaciones y rituales para pedir protección, además de fertilidad y abundancia en las cosechas. Su vida y su muerte estaba orientada por la luz de los equinoccios y los solsticios, como demuestran los antiguos constructores de lugares sagrados, que buscaban la bendición de los rayos solares en momentos cósmicos muy importantes. Es el caso de la Sinagoga del Agua en Úbeda, donde un haz de luz ilumina la mikvé durante el solsticio de verano, un espacio en el que se realizaban los baños de purificación. El movimiento del sol, del este al oeste, en todas las civilizaciones ha servido para orientar los edificios y en el urbanismo para determinar la orientación de las calles y de las ciudades. Utilizando algún orificio o algún alineamiento entre edificios o entre diferentes obstáculos, es posible seguir la trayectoria del sol a lo largo del año. Escuchábamos en este nuevo corte de este documental de Canal Historia sobre calendarios astrológicos la importancia de los solsticios y equinoccios, ese calendario agrícola que ha quedado marcado de una forma tan fuerte, tan intensa en nuestra vida diaria, vida tecnológica, pero que seguimos en muchos aspectos tomando, ¿no?, y tirando de tradiciones absolutamente milenarias desde los comienzos de la historia del ser humano, allá por la prehistoria. Jesús, lo decías antes de escuchar este corte, ¿no? Seguimos empleando una serie de elementos mágicos, de tradiciones. Cada cultura tiene los suyos propios, también pues generados y condicionados por la propia naturaleza que les rodea, ¿no? Pues en el cono sur, lógicamente, no van a estar hablando de nieve, ni de abetos, ni nada parecido, ¿no? Y al contrario, en el hemisferio norte no vamos a estar hablando de sol y de luz, ¿no? Es todo pues mucho más oscuro, no tenebroso, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Es cuando empiezan a hacerse los días más largos, y es el comienzo, ¿no?, de un camino vital, ¿no? Todo eso ha quedado plasmado perfectamente en esas tradiciones de Año Nuevo. Sí, tradiciones que muchas veces vienen de épocas precristianas. Pasa que, bueno, como hemos comentado más de una vez, poco a poco el cristianismo las fue asimilando, las fue solapando, las fue convirtiendo, en fin, una especie como de proceso alquímico para que fueran mucho más cotidianas y más asimilables. En el caso, por ejemplo, de América, ¿no?, que en estos casos estarían en ese solsticio de verano, en fin, torrándose en algunos lugares. En Colombia, por ejemplo, lo que hacen es pasear maletas por la calle, unas maletas llenas, por lo que te decía antes, porque ese contenido que llevas en las maletas, además en la maleta siempre se incluye un poco de todo, se incluye dinero, se incluye bebidas, se incluye comida, se incluye ropa, en fin. ¿Por qué? Porque vas a traer al Año Nuevo también todo eso que tú estás paseando alrededor de tu barrio, alrededor de tu calle. En el caso de Panamá, quemar muñecos. ¿Muñecos de qué? Normalmente de políticos, de gente corrupta, de gente que no te ha agradado. Entonces es una forma de decir, ya no quiero más este tipo de seres, ¿no?, que de alguna forma me están generando frustración, ira, en fin, recelos de todo tipo. Bueno, pues se les quema, se les pone la cara al muñecote, ¿no?, a la botarga, les pone la cara del político o del actor o de la actriz, del que fuera, ¿no?, de alguien que le cae mal, y lo van quemando, ¿no? En Argentina, tirar documentos viejos por la ventana, ¿no? Y además también quemar muñecos, porque eso de quemar, como es algo como muy tradicional. En el caso de Puerto Rico, arrojar cubos de agua por la ventana, también porque el agua, dentro de ese elemento purificador, también estás generando esa especie de magia simpática que estamos diciendo, es decir, estás purificando en la calle y estás purificando el ambiente. En el caso de Dinamarca, romper platos en las puertas de familiares y amigos. Cuanto más platos están ahí rotos en la puerta, en el umbral de un amigo, de una familia, más le quieres. Porque ves, también el ruido que se genera alrededor de la Nochevieja. Fíjate, la cantidad de petardos, en fin, de fuegos artificiales. El ruido también es purificador porque eleva la vibración y hace que los malos espíritus, que son entes de baja vibración, se escapen, vaya huyendo por allí, ¿no?
En el caso de Italia, comer lentejas. Nosotros comemos uvas. En fin, menos mal que las uvas desde 1909 se ha impuesto, porque si fuera a comer un melón por cada campanada, pues sería un poco más complicado. Pero bueno, mientras tanto vamos comiendo las uvas, que además tenía que ver con un excedente vinícola que hubo. Unos dicen que fue en Cataluña, otros dicen que fue en Alicante, da igual. Y ese excedente vinícola, a alguien se le ocurrió, algún empresario avispado, oye, ¿por qué no la regalamos? Y a medida que se van dando las 12 campanadas, pues se va ingiriendo una uva. Pero una uva del deseo, o sea que de alguna forma también, a medida que tú vas ingiriendo esa uva, estás haciendo un deseo determinado. Y te pongo otro ritual también en otro orbe dentro del planeta Tierra, que es en Japón. En Japón, el final de año lo hacen con 108 campanadas. ¿Por qué 108? El rosario budista tiene 108 cuentas. Y a medida que se produce una de esas campanadas, lo que se va produciendo es una purificación, es ahuyentar los malos deseos y un poco que todos los defectos, porque ellos consideran que hay como 108 defectos que tú puedes ir purificando, ¿sabes? A medida que vayas meditando sobre ellos. Entonces, una forma muy rápida, una forma de hacerlo en tiempo récord, es esas 108 campanadas que despiden el año viejo y empieza con el año nuevo. Bueno, ¿ves la cantidad de simbolismo que hay? ¿Ves el ritual? Entonces mucha gente lo celebra, en fin, se pone ahí su cucurucho, su matasuegras, bebe, pero en el fondo todo subyace la misma sensación de esa magia que te contaba al principio. Queremos atraer todo lo bueno, queremos alejar todo lo malo. Incluso hay gente que se provee de una serie de amuletos también. En Rusia, por ejemplo, pues, ¿qué tradición tiene? Pues bañarse en sitios helados. En cuanto el agua está más fría, dice que más te purifica. Bueno, si no coges una congestión y no te quedas allí paralizado, ¿no? En fin, muchísimos elementos que se podrían ir citando, incluso en China. ¿Qué es lo que sale en China? Y fíjate, este año que además se celebra el año del dragón. Farolillos rojos, sale un dragón. El dragón en China no tiene nada que ver con el dragón en Occidente, no tiene ninguna connotación negativa. Sabes que el dragón en China, en Oriente, es un elemento positivo. De hecho, los grandes emperadores chinos y también japoneses, en el Mikado, por ejemplo, el símbolo es el dragón. ¿Por qué? Porque genera la fuerza, genera la vitalidad, genera esa pasión que se intenta conseguir al inicio del año para que todo el año tus proyectos, tus negocios, tus relaciones familiares, sentimentales salgan lo mejor posible. Luego salen como salen, porque en fin, el libre albedrío es lo que hace las malas jugadas. Pero efectivamente el año nuevo es mucho más importante de lo que pensamos y los rituales son también más habituales también de lo que mucha gente se cree. Así que con esa concepción, cuidado con cómo terminamos el año, porque así será el año que viene. Seguro que muy bueno, seguro que será un año 2024 fantástico, que lo seguiremos disfrutando aquí en la cadena SER, en SER Historia, con estos cronovisores, con estos podcasts y con muchas ganas de comenzar y de disfrutar, ¿no? el tiempo y de vivirlo de una forma intensa, que yo creo es un poco con el mensaje que nos tenemos que quedar. Aprender de todas esas tradiciones, heredarlas a las generaciones futuras y seguir aumentando y que cada generación también aporte su elemento de originalidad, lo que todo eso enriquece. Jesús Callejo. Sí, es folclore en formación, no lo olvides, folclore en formación. Se van añadiendo siempre distintos elementos. Y en el fondo lo que se busca es eso, precisamente, ser un poco más felices. ¿Cómo somos más felices? Pues mira, pues divirtiéndonos, pero siendo conscientes de que aquello que hacemos sirve precisamente para eso, para mejorarnos como especie humana, como sociedad y como seres humanos. Desde luego, eso es un poco lo que buscamos aquí en SER Historia, todas las semanas. Jesús Callejo, crononauta, una semana más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y todo lo mejor para este nuevo año. Ya nos encargaremos aquí de nuestra parte de que así sea. Un abrazo enorme, amigo. Otro para ti. Ya sabes que una de nuestras misiones es sembrar semillas de luz, de conocimiento y sobre todo compartir lo que tanto nos gusta, que es la historia y la alegría de vivir. Un abrazo, querido amigo. Nos vemos el próximo año. Suscríbete a SER Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.